Let your kingdom come, let your people rule. Let all the people praise you. Well, are you ready for the word? ¿Están listos para la palabra? Now, I'm going to speak to you. I'm going to start. Ahora I'm going to quiero open hablarles, quiero empezar the sessions estas sesiones on first fruits. sobre primicias. And we will not labor this more than we have to. Y no vamos a trabajar más de lo que tengamos que hacer. This is probably Probablemente esto es one of the most controversial messages. uno de los mensajes más controversiales. And let me say this from Y the déjenme beginning. decirle esto desde el principio. This is very important. Esto es muy importante. Remember, the apostolic Recuerden que lo apostólico brings doctrine. trae doctrina. And doctrine is a principle Y la doctrina es un principio that governs your actions and behaviors. que gobierna tus acciones y And I'm comportamiento. going to bring in this afternoon Y voy a traer or esta introduce tarde to you y voy a the presentarles doctrine of first fruits. la doctrina de los primicias. Now, las the primicias. danger with any doctrine Ahora, el peligro con cualquier is doctrina that people will use it for their own benefits es que la gente la usará para su propio beneficio, without fully aligning their own lives sin realmente alinear sus propias vidas to that principle. al principio. I many times say, Yo muchas veces digo, people live by preference la gente and vive not por principle. preferencias y no por principios. They're supposed to live by Se principle. supone que tienen que vivir por not principios preference. y no por The preferencias. preference, in other words, is Pero what la you like and what you want preferencia es and lo que a how usted you te want it. gusta, lo que a ti te agrada, lo que Too tú much of quieres. Y es demasiado. That's why God introduced the Father-Son message. Por eso Dios presentó el mensaje de padres e hijos. One of the purposes is to Uno de los establish propósitos es order. establecer orden, Because if you read Isaiah 9, porque si usted lee Isaías it says, 9, "Not just a child is born, a son is dice que given. un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, The government will be upon his el shoulders." gobierno será sobre sus He hombros, says he has come y dice que Él ha venido to establish para establecer and to y order para his ordenar kingdom. su reino. The kingdom cannot El reino function no puede without order. funcionar sin orden, And we need y order. necesitamos orden. Otherwise we will never see the Si no, kingdom nunca come. vamos a ver el reino So we venir. need fathers. Entonces necesitamos We need padres, apostolic fathers padres that apostólicos, will lay the que foundation establezcan el fundamento with doctrine con doctrina so that we can know how to para behave, poder saber cómo know how to operate, hacerlo, cómo know operar what God's order y is. saber cuál es el orden de Dios. And one of my experiences Y una de in the mis church, experiencias en la iglesia, especially the immature church, especialmente en la iglesia inmadura, is that pastors es and que leaders pastores y líderes will use a van a principle usar un principio because they're selfish porque and ellos greedy, son egoístas y codiciosos, not because they are no porque serious son serios about that principle sobre el principio that can bring the blessings of God to que the puede people. llevar la bendición de Dios a la gente. I've seen this He over and visto over esto again, una y how una y otra pastors vez will como pastores abuse the church, abusan de la iglesia, abuse the church abusan of de la Jesus iglesia de Christ Jesucristo because of por- finances. a causa de la I wanna finanza. say Y something yo quiero today. decir algo a ti If you're hoy. going to use this Si vas a usar este principle principio to enrich your life, para enriquecer tu hear vida, the word of the Lord, escucha la palabra del you will Señor, die. vas a morir. I'm going to show you also. Te voy a mostrar, I've discovered, he descubierto, just recently, recientemente, I've discovered the key he descubierto la llave to immortality. para la inmortalidad. I'm serious. Estoy serio hablando de How many of esto. you want to know the key to ¿Cuántos quieren immortality? saber la clave para la inmortalidad? 2, 3. 2, 3, The rest nada of you want más. to die. Oh, los demás Let se me quieren come and morir. help you quickly. Vamos, vamos, que los ayudo a que se mueran. I'm going to give you the key. Quiero darle la clave. I'm going to show you today. Le voy a mostrar hoy. I've got the key. Tengo la llave. God gave me the key. Dios me dio la I llave. will show you Le voy a how you mostrar can live forever. que puede vivir para siempre. But I want to, as a warning, Pero como una advertencia, if you are not willing si no está to dispuesto practice this principle yourself, a practicar este principio usted mismo, first, primero, don't ever, nunca, ever nunca, nunca teach it to anybody else. se lo enseñe a ningún otro. I have this on record. Yo lo tengo esto grabado, Okay. ¿ok? Because this is probably one of the most profound Este principles. probablemente es uno de los principios más Word of profundos God. de la palabra I de have Dios. seen how people got out He of visto cómo la poverty, gente sale de la I've seen how pobreza, people's cómo la lives are gente, changed. la vida de la gente how they came into cambia, the y cómo economics of the kingdom. Entra en la economía del And how reino, God just y blessed cómo them. Dios los bendijo. Listen, I've not seen so Escuchen, much money in my life yo no he visto tanto dinero en like mi what we are vida handling now como lo que manejo ahora because of this principle. a causa de este principio. But I want to tell you, Pero le quiero it's not a decir, principle to take lightly. no es un principio para But tomar if you're gonna start livianamente, to apply this pero si quiere principle comenzar a aplicar and este practice this principio y a principle, practicar este your life principio, will tu vida never be the nunca same será la misma. You will experience an open Vas a heaven over experimentar you. un cielo You will abierto experience sobre the tu flow
vida, God's goodness, el fluir de la bendición de Dios sobre provision that su will vida, come from the east, the provisión west, que va a the venir north, del the este, del south, norte, del and oriente, come and attach del it to sur, yourself, y va a tocar su and vida you'll walk in y the va a wealth of caminar the en las nations riquezas de las that naciones will come to you. que van a venir a It's usted. not a prosperity No message. es un mensaje de prosperidad, It's not a prosperity no es un message. mensaje de prosperidad. It's teaching you doctrine. Es enseñarle A doctrina, principle. un principio. And that's what apostles Y eso es do. lo que hacen los They apóstoles. bring you Ellos te principles. traen They bring you principios. doctrine. Ellos te traen And when you doctrina. follow the Y doctrine, cuando tú sigues la God only doctrina, blesses Dios His solo word. bendice su And palabra. that Y doctrine esa comes out of the doctrina word, viene de la and palabra. you experience the Y tú blessings of experimentas God las bendiciones that's de upon that Dios word. que son sobre esa palabra. Amen. Amén. So are you ready? Entonces, ¿está usted listo? This is a tough one, Esto es algo duro, but it's a glorious one. pero es algo glorioso. So you're ready. Entonces, ¿está listo? It is very clear from the Old and the New Testament Es muy claro desde el Antiguo y Nuevo that the wealth Testamento of the unrighteous que las riquezas del injusto has been laid up for the righteous. han sido guardadas para el justo. Now what I'm going to do is, Lo que quiero hacer es, before I'm going to explain to you antes de explicarle the principle of first fruits, del principio de I need primicias, to just backtrack into the Old Testament quiero hacer un rastrear To be desde el able Antiguo to Testamento para connect it with the New poder Testament. conectarlo con el Nuevo, so you can understand para que usted pueda entender this was something that was que intended esto in es God's algo heart, que fue intencionado del corazón From de the Dios beginning. desde el principio. and you will see Y usted verá that God himself, que Dios mismo, he applied this principle. aplicó este principio. Yes. Sí. Okay. Proverbs 13 verse 22. Proverbios 13:22. Okay. A good man leaves an inheritance for his children's children, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. Un buen hombre deja una herencia para los hijos de sus hijos, pero la riqueza de un pecador está almacenada para el justo. Julle moet net volg. Ek gaan sekere skrifte skip. Hoor wat ek nie gebruik nie. Okay. Then Ecclesiastes 2 verse 26 the Amplified. Luego Eclesiastés 2:26 versión amplificada. Listen to the words. Escuchen las palabras. For to the person who pleases him, Porque a la persona que le agrada a if él, you please God, si usted agrada a God Dios, gives wisdom and knowledge and joy. Dios le da sabiduría, conocimiento y Come gozo. on. Vamos. If you please God, Si usted agrada a you will Dios, have wisdom. si usted tiene will have sabiduría, knowledge. tiene You will conocimiento, have joy. tiene gozo, But to the sinner, pero al pecador, he gives the work. él le da el trabajo. It's a work for the Es un sinner trabajo para el pecador. It's a work Es un for the trabajo sinner. para el pecador of gathering and heaping recolectar y up. almacenar. Why? ¿Por qué? That he, the sinner, Para que pueda él, el may give it to the pecador, one dárselo a who aquel pleases God. que le agrada a Dios. Hallelujah. Aleluya. Come on. Vamos. So, Entonces, let's quickly look at the purpose of the Old Miremos Testament. rápidamente el propósito del Antiguo Testamento. What was the purpose of the Old ¿Cuál Testament? fue el propósito del Antiguo Number Testamento? Número uno. The law acted as our protector in the Old El Testament. Señor actuó como protector en el Antiguo It says in Testamento. Galatians 3, Dice en Gálatas 3, verse 23. versículo 23. But before the coming of faith, Pero antes de la venida de la fe, we were guarded under the law, estábamos custodiados bajo la ley, having been locked up habiendo sido encerrados to the faith para la fe, being about to be revealed. estando por ser revelada. So if you look at that, before faith came, Entonces vemos esto, que antes que viniera la fe there was the law. estaba la ley, And the law was there to guard and protect. y la ley estaba ahí para cuidar y proteger. And we know in the point number 2, Y luego vemos en el punto That the número Old 2 Testament que el is Antiguo our Testamento schoolmaster to es Christ. nuestro maestro hacia Cristo. and we find that in Galatians chapter 3 verse 24, Y vemos en Gálatas 3:24, so that the law has become a trainer of us until Christ. hasta que, de modo que la ley se convirtiera en un entrenador de nosotros hasta Cristo. So the law was until Christ. Entonces la ley fue hasta The Cristo. law was until La Christ. ley fue hasta Cristo. Okay, and Romans 15 verse 4, En Romanos 15, versículo 4, whatever things were written before, porque cualquier cosa que fue escrita talking antes, about the Old Testament, hablando del Antiguo Testamento, were written for our learning, fue escrita para nuestro aprendizaje, that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope. para que nosotros, a través de la paciencia y el consuelo de las Escrituras, podamos tener esperanza.
So the scriptures will bring comfort. Entonces la escritura traerá But you need consuelo, patience. pero necesitamos And that paciencia. scripture, Y esa escritura, old or new, vieja o will nueva, bring hope. va a traer esperanza. Okay. Ok, Number 3. número 3. The Old Testament is our example and gives us instruction. El Antiguo Testamento es nuestro ejemplo y nos da instrucción. Because Paul says in 1 Porque Corinthians Pablo en 1 10, Corintios 11, 10:11 now all these Dice, things happen ahora- unto them for examples, or an example. dice, ahora todas estas cosas sucedieron a ellos como And they were para written ejemplos for our admonition. y fueron escritas para nuestra exhortación. Watch this. Mire esto, Upon whom the ends of the world has come. sobre quienes los confines del mundo han llegado. The scriptures has been written Entonces esta escritura que han For sido us. escritas para Amen. nosotros as an example fueron escritas como to ejemplo admonish us, para to encourage us, advertirnos, para to alentarnos, show us the way. para mostrarnos el camino. And then we Y find luego encontramos that many of the principles of the Word of que God muchos de los principios en la palabra de Dios that God sovereignly instituted que Dios instituyó de manera was soberana, later taken up into the law. más tarde fueron tomados dentro de la ley. So point number 4, Entonces el punto número we can 4, say podemos that the decir law was added que la ley fue 450 añadida years later 430 años después and confirms y the confirma covenant of God. el pacto de Dios. In Galatians 3, verse 17, 18, En Gálatas 3, 17 al 18, now this I say, ahora esto les digo, the law having come 430 years later. la ley habiendo llegado 430 años después, Listen to these words. escucha estas palabras, Does not nullify no anula a covenant previously confirmed by God. un pacto previamente confirmado por Dios. So the old covenant Entonces el viejo pacto is not nullified. no es anulado, It cannot be nullified. no puede ser It is anulado, taken up into the new sino que es tomado dentro del to be nuevo explained in a greater dimension. para explicarlo en mayor Watch this. dimensión. Mire esto. So the law that came 130 years later does not nullify a covenant previously confirmed by God, Porque la ley que vino hace 430 años después, so as no to fue make anulado the el promise pacto, of no effect. como para no dejar la promesa sin efecto. Watch this now. En otras For if palabras, the inheritance el 18 dice, porque la herencia comes by the law, viene por la ley. it is no longer by promise. Si viene por la ley, ya no es más por la You promesa. have to understand. Mire The esto, promise that la God gave promesa que Dios nos dio of being wealthy es de ser ricos. was a promise, Fue una and it promesa was not law. y no era una It ley. was taken up in the law, Fue tomada en but la it ley, was not law pero no era una until ley it was taken up into the law. hasta que fue tomada dentro de la But it was a ley. promise. Pero fue una promesa. Remember, if you're Abraham's seed, Si if la you're in Christ, semilla de Abraham's Abraham, si seed, estás en la and you're semilla de heirs Abraham, according to the promise, de acuerdo a la simiente de Come on. Abraham, You've sos got an heredero de acuerdo a la inheritance promesa, tienes una that God promised herencia. you. Dios te ha prometido. Hallelujah. Aleluya. And you see now why did God put Y it in the law? ahora lo van a ver porque Dios But lo puso en la ley. It's a promise. Pero hay una promesa. But God has graciously given it to Abraham by means of a promise. Pero Dios de manera con mucha gracia lo ha dado a Abraham por medio de la So promesa. God gave you a promise Entonces Dios te dio una of an promesa inheritance. de It herencia. might have been taken up in law, Puede ser tomada en la but it's ley, not a law. pero no es una ley. Although it was a law Aunque in the fue Old ley en el Testament, Antiguo Testamento, it is a promise of es God. una promesa de Dios. Okay. Now what is then the Ahora, purpose of the law? ¿cuál es entonces el propósito de la ley? Come on, this is good stuff. Vamos, esto es bueno. Yes? It's not good. ¿No es bueno? Of course. Galatians 3:19. Gálatas 3:19. The law, it was added Fue law añadida la was ley. added. La ley fue añadida because of a transgressions, causa de las transgresiones, till the seed should come hasta que la semilla to viniera whom the promise had been made. hacia quien la promesa ha sido hecha. Do you see that? ¿Ven esto? So it was added. Fue God added añadida. the law Dios añadió la ley because of people's transgressions. a causa de las transgresiones de la gente. So what was God actually doing? Entonces, ¿qué estaba haciendo realmente Dios? God forced his divine eternal principles by law upon Israel. Dios forzó sus principios eternos divinos por medio de la ley sobre Israel. Now you can say that's manipulation. Usted puede decir que esto es But God has manipulación, got much more in store. pero Dios tiene mucho más Why almacenado. did he do that? ¿Por qué Él hizo Why did he eso? ¿Por enforce qué Él
forzó principles sus on principios his people sobre su pueblo by law. por ley. Was that what is straf? To punish them? ¿Fue para castigarlos? No, watch this. Thereby, Por lo he tanto, ensures their blessings and prosperity. Él se aseguró sus bendiciones y prosperidad. Hallelujah. That was the purpose of the law. Ese fue el propósito de la ley. God wants to ensure Dios quiere asegurarse that things went well with these people. que las cosas anduvieran bien con su That gente. was the purpose of the law. Ese fue el propósito de la Nothing ley. else. Nada más. Now, Ahora, what God is looking for lo que Dios estaba buscando is people like Abram, Daniel, Elijah, and David es gente como Abraham, Daniel, Elías y David, that will walk in the law of God que caminen en la ley de Dios with a willing heart. con un corazón dispuesto. That's what God is looking for. Eso estaba buscando Now, Dios. let's look at Jesus and the law. Ahora miremos a Jesús y la ley. Remember, we're talking about first fruits. Recuerden que estamos hablando de Must lay this primicias. foundation. Necesitamos It's important. establecer el fundamento, es importante. In Matthew chapter En 5, Mateo capítulo 5, Verse 17 versículo to 18. 17 al 18. think not that I am come to destroy the law No Jesus penséis speaking. que vengo a destruir la ley. Jesús está hablando. or the prophets. O los profetas. So I am not come to destroy, No he venido a destruir, but I came to fulfill. sino he venido a cumplir. So God did not come to do away with the law. Él no vino a abolir la He ley, came to fulfill sino it. que Él vino a cumplirla. For surely I say to you, Porque ciertamente yo os digo, till the heaven and the earth pass away, hasta que el cielo y la tierra pasaren, not one jot or title shall in any way pass from the law. ni una tilde ni una coma pasarán de la Until ley all is hasta que fulfilled. todo sea cumplido. So, Entonces, the fulfillment of the el law cumplimiento de la ley takes place in the New Testament or in the New Covenant. ocurre en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. Hallelujah. Aleluya. Now, Ahora, so we see Jesus in the entonces vemos law. a Jesús He came to fulfill. y Not la to ley nullify, vino a cumplir la not to ley, do away with the law, no but to fulfill the law. anularla, no a He abolirla showed us para through his cumplirla. life Él la mostró a través de That su the law vida, could come to fulfillment. de que la ley vendría en cumplimiento. Now let's look at the life of the apostles. Ahora miremos la vida de los apóstoles. The apostles Los used the Old apóstoles Testament. usaron el Antiguo Testamento. You see, and Peter ¿Lo ven? used Pedro usó in Acts 2, en Hechos verse 2, 16 versículos and 16 25. y 25. But this is that which was spoken by the prophet Joel. Pero esto es lo que fue hablado por el profeta Joel. And then he quotes Joel, Y luego cita a what Joel. Joel spoke. Y habló de Joel. And he says, for David speaks concerning him. Habló de lo que Joel habló, I porque David foresaw the habla Lord always concerniente before a me. él. Yo he visto al Señor delante Because de he's mí at my right hand, siempre. that I Porque should Él está not be en mi mano moved. derecha, yo no seré So Peter conmovido. was seeing or Pedro quoting. estaba viendo o what citando Joel quote lo que, about David. lo que Joel citó Do you see sobre that? David. ¿Lo ven? So we find that the apostle Peter did that. James did that. Santiago lo hizo. In Acts 15, En Hechos verse 15 to 17. 15, del 15 al And the 17. words of the prophets agree to this, as it is written. Y las palabras de los profetas están de acuerdo con esto, como está After escrito. this I will return and I Después will de build esto yo again the tabernacle of regresaré David. y reedificaré which el has tabernáculo fallen. de David, el que ha caído. So James quoted the Old Entonces Testament. Santiago también citó el Antiguo Testamento. If you look at the book of Si Hebrews, mira al libro de Hebreos, there's whole chapters hay capítulos enteros that uses metaphors que and usan types and shadows metáforas, tipos y sombras of the Old del Testament Antiguo Testamento to convey to us para convenir para eternal nosotros principles or truths. principios eternos o verdades. Okay? ¿Ok? In the book of En el Revelation, libro de Apocalipsis we find hundreds of encontramos books cientos de citas that comes from the book of que Deuteronomy, vienen del libro de from Deuteronomio, Daniel, Daniel, from Ezequiel, Ezekiel, Leviticus, Levítico, Isaiah. Isaías. They are all found in the Todos book of están encontradas Revelation. en el libro de Apocalipsis. They all use Todos, the son Old Testament. todos usaron el Antiguo to Testamento confirm para the New confirmar Testament. el Nuevo Testamento. The old contained the new. Lo antiguo but it contenía was lo nuevo, concealed. pero estaba The sellado, old escondido. contained the new. Lo antiguo but it was contenía lo concealed. nuevo, pero estaba Okay? Now escondido, Jesus came guardado. to Jesús reveal vino para revelar the old in the new. lo antiguo en lo nuevo. You better come up, boy. We're going to do this Yes. thing. Okay? So it's important to understand Entonces es this. importante entender esto. That he did not do away with Él the no law. abolió con lo But there antiguo, was truth. con la ley, There pero was había secrets. verdad, había There was things secretos, that
God había wanted His cosas que church Dios to live by quiere que su iglesia that was viva, concealed in que the estaban old escondidas that en God lo now antiguo, brings que ahora Dios lo revelation trae a revelación in the new. en lo nuevo. So God has not Entonces changed Dios no ha concerning the cambiado principle. concerniente a los principios. principles still Los exist. principios todavía existen. But God wants Pero us Dios as quiere a que New nosotros Testament como church iglesia del Nuevo to Testamento live in the vivamos fulfillment en el cumplimiento of that wonderful de secret aquellos secretos that was taken out of the maravillosos law. que hablaron en la ley. What was shown Lo que in fue types and mostrado en shadows in the tiempos old y en tipos y sombras en lo antiguo was revealed es in the New revelado en el Testament. Nuevo Testamento. The La substance of sustancia all de these todo things is es Christ. Cristo. In Him is En hidden Él está escondido all the todas las riches of riquezas God's wisdom de la sabiduría de Dios and power. y de su poder. Colossians 2 verse Colosenses 17 2:17. in the Message En Bible. la Biblia el mensaje. All those things are Todas mere estas cosas shadows son meros sombras cast before puestas delante what was de lo to que iba a come. venir. The La substance sustancia is Christ. es Cristo. So if we can reveal Christ, Entonces, si podemos revelar a Cristo, to reveal the substance of who He is, podemos revelar la sustancia de And quién all Él of es, these y principles todos estos is principios taken up in Christ. son tomados en And is revealed Cristo through His y life. son revelados a través de su vida. Hallelujah. Aleluya. Good Esto es stuff. bueno. Hallelujah. Let's look at some of them. Miremos algunos de estos principios. The principles Los of principios de God Dios contained in the contenidos en la Word, you palabra, have to understand tienes this, que entender esto, they are eternal son eternos and can never, y nunca never pueden change. cambiar. God is not going to change His principle because you don't agree with it. Dios no va a cambiar sus principios porque tú no estás de acuerdo con ellos. It's eternal. Es eterno. So, Entonces, let's find out what it is. vamos a descubrir qué And son let's estos principios live by those y principles. vivamos por estos principios. You see, the thing is this. El tema es este. It's the Si administration la of these administración kingdom de, truths de estas verdades del reino, that changes. la administración de estas verdades del reino es lo que Very cambia. important. Es muy importante. Show you in the Old Testament how they applied it. Lo voy a mostrar en el Antiguo Testamento cómo lo Now the aplicaban. application comes Ahora, into the New la Testament. aplicación viene en el Nuevo Testamento. And it's just changed a little bit of how we apply Y it. solo cambia un poquito de cómo aplicarlo. For instance, we don't have Por priests ejemplo, no like we had in the Old tenemos, Testament. no tenemos ahora We sacerdotes don't como have teníamos en el Antiguo Testamento. the temple system as they had in the Old No Testament. tenemos el sistema del templo como lo tiene en el Antiguo I wanna show you how Testamento. the Le voy a administration mostrar changes. cómo cambia la administración. At first it was the natural nation Israel. Primero estuvo la nación natural Then it Israel, changed to the church luego of cambió a la Jesus iglesia de Christ. Jesucristo. Now it's not only the Ahora church no of Jesus solo se Christ, trata de la iglesia de but now we Jesucristo, become an eternal sino ahora nos convertimos en una Nation eterna of God. nación de Dios. Amen. En la eterna nación de Dios. It's from the natural temple in Viene del Jerusalem templo natural en to the Jerusalén eternal temple, al His templo church. eterno, su iglesia. We move from the Nos Palestine as movemos the desde promised Palestina land como la iglesia Old prometida, Testament la tierra prometida en el Antiguo to the kingdom Testamento, of God. al reino de Dios, In the hearts en los of God's corazones people. del pueblo de Dios. Do you see that? ¿Lo ven esto? We move from Nos sacrifice movemos of de animals sacrificio de animales to spiritual sacrifices. a sacrificios espirituales. From Egypt, De Egipto, Sinaí, Sinaí, Canaan, Canaán, see the progression? ven el progreso. To being born A again, ser recién nacidos, spiritual to the fullness of God. Renacidos llenos de Dios a la plenitud. From De Passover, Pascua, Pentecost Pentecostés, to tabernáculo. tabernacles. From children, De from sons niños to y fathers. hijos a padres. The principles of Los these three principios de feasts estas fiestas are still valid todavía today están, in the life of the son de church. validez en la vida de la iglesia. For instance, Por ejemplo, the praise and worship principles of the tabernacle of David los principios de alabanza y adoración del tabernáculo de David are not again repeated in the New Testament. no son nuevamente repetidos en el Nuevo Why is it not Testamento. repeated? ¿Por qué no se repiten Doesn't mean that we nuevamente? should not follow those principles anymore. No significa que no tengamos No. que seguirlos ya más estos The principios. reason why it was not La razón por repeated la cual no again son repetidos nuevamente is en el Nuevo because Testamento those es eternal porque principles esos principios eternos was well established in the Old Testament. fueron bien establecidos en el Antiguo And Testamento. all the people did in the New Y Testament, todo lo que la gente hacía en el they Antiguo just lived by those Testamento principles todavía vivían por esos that was well principios. established in the Old Testament. Los que lo hicieron en el Nuevo, que That's fueron why it's not establecidos there. en el Antiguo. I'm going to give you a scripture just Voy a now. darle escritura ahora The same mismo. goes for Lo God's mismo economy. ocurre con la economía de Dios. It is well established. Está bien In establecido the Old en, Testament, en lo antiguo, so en it el Antiguo was Testamento. obvious Entonces era to obvio the people in the New Testament. para la gente en el Nuevo. You see that? ¿Ven esto? You want scripture? ¿Quieren escritura?
I'm going to just quote scriptures. Voy solo a citar escrituras. You write it down. Ustedes las escriben You can do a study of the whole piece. y puede estudiar I'm just toda la gonna take escritura out what's entera. important. Solo voy a tomar lo que es Because many of importante. these scriptures you know. Porque hay muchas escrituras And que usted ya 1 las conoce. Corinthians En 1 chapter Corintios 9, 9, Verse 9 to versículo 14 9 al in the 14, Amplified en la Bible. Biblia Now amplificada. this is a New Testament Esto book. es el libro del Nuevo Testamento, Hello? uno de los libros del Nuevo It's Testamento. not Old Testament No book. es un libro del Antiguo Amén. Testamento. Amén. Come on, church, are you Vamos, with me? iglesia, ¿están conmigo? Amén. Amén. So it's New Testament. Entonces, Nuevo Testamento. It talks about verse 9. Dice For en the el law versículo of 9, Moses porque is en la ley de written. Moisés está See, escrito. is referring back Se to the está law. refiriendo a lo antiguo. You shall not muzzle an ox No that is pondrás treading out the bozal al corn. buey que trilla. Is it only for oxen that Es God solo kills? que está hablando para los Or bueyes does he porque Dios se speak ocupa solo de los bueyes. certainly O and entirely for ciertamente our lo sake? habla enteramente para And he nuestra says, surely it's for our causa. sakes. Ciertamente es para nuestra causa. Verse 11 says, Versículo 17, If we have sown the 11 seed dice, of spiritual- porque si hemos sembrado una semilla good among you, de bien espiritual entre ustedes, is it too much if we reap from the material possessions? es demasiado que benefits? tomemos que cosechemos de los beneficios materiales. Then he says, if others Luego share dice, in this si otros rightful comparten claim upon en you, este reclamo que les pertenece sobre ustedes, do not we. nosotros no, However, de alguna manera, he says, we have never exercised this right. nunca lo hemos ejercitado de manera That does not change the correcta. principle. Nunca hemos ejercitado este derecho, pero eso You no see, cambia el many principio. people use Mucha the gente scripture- dice, usa esta escritura. Ok. Don't push me. Give me breaks. Many people use these principles. Mucha gente usa estos They principios say, see, Paul y dicen, ven a was never Pablo. after money. Nunca estaba detrás del dinero Pablo. But they don't read the scriptures right. Pero no leen They correctamente say, las why do the escrituras. pastor want money? ¿Por qué el pastor quiere dinero? The fact is, El tema es, Paul just showed them. solo Pablo les Doesn't matter mostraba. how he operates, No importa cómo él what he opera, wants or what he doesn't want. lo que él quiere o lo que él no It's quiere. got nothing to do with the principles in the Word of No God. tiene nada que ver con el principio de la palabra de We Dios. have to live. Nosotros tenemos and que be vivir obedient y ser to the obedientes principles. a los principios. He says, however, we never exercise this right, Aunque nosotros nunca hemos ejercitado este derecho, but we endured everything rather than put a hindrance in the way of the good news of the gospel. soportamos todo en vez de poner un obstáculo en imposición como un obstáculo para el Evangelio. Verse 30, Versículo here 13. it comes. Acá viene. Do you not know ¿No sabéis that ustedes those men who are employed in the service of the temple que aquellos que están empleados Get en el their servicio food from del the templo reciben comida He's del templo? quoting Él Old está Testament. citando Antiguo Testamento. Do you see that? ¿Lo ven? is quoting Old Testament? Él está He citando did Antiguo not use the word Testamento. church No usa la or palabra household iglesia, of faith. ni usa la palabra casa de fe. He says, and that those who tend to the altar shares with the altar in the offerings brought. Y aquellos que cuidan del altar comparten del altar de las ofrendas. So he's referring to the Old Testament. Entonces se refiere al Antiguo But Testamento. here it comes. Acá I viene. love the Amplified. Amo la amplificada. He says this. Dice esto. On the same principle. Sobre el mismo principio. Does it say like that? Do you see that? On what principle? ¿Sobre qué principio? The principle that he just referred to from the Old Testament. El principio que se estaba refiriendo del Antiguo Testamento recién. This is New Testament now Esto es speaking. Nuevo Testamento ahora, It refers back to the Old. pero se refiere a lo He said antiguo. that practice, Esa práctica, that principle. ese principio, He said on that same principle. sobre ese mismo principio, Watch this now. mire esto, The law, la ley, not Paul, no Pablo, not man, sino el Señor, but the Lord. sino que el Señor, Say the Lord. digan el Señor, Directed that those who publish the good news of the gospel should get their life, their maintenance by that gospel. dirigió o determinó que aquellos que publican las buenas noticias del Evangelio puedan vivir o reciban su mantenimiento del Evangelio. So you understand now the principle. Entonces comprende ahora el principio. So you can't say because Entonces, no- something was Old Testament. No puede decir que a causa de que algo era Antiguo Testamento, Jesus came to fulfill it on the cross, Jesús vino a cumplir en la cruz and I don't have to do it again. y ahora anymore. yo no tengo que hacerlo Listen, jamás. the only thing that Jesus came, Lo único que Jesús the vino, only thing that he came to replace, lo único que Jesús vino a reemplazar, that you don't ever have to do again. que usted no tiene que hacer nuevamente, nunca más. The only thing.
Lo único There's que él only one vino, thing. hay una sola And that cosa. is, you don't have to bring an offering for sin again. Es que usted no tiene que traer más ya una ofrenda por Because el he pecado. became Porque él se The convirtió offering for sin. en la ofrenda por el But pecado. all the other offerings, Pero todas las otras we still have ofrendas to bring. todavía las tenemos Let me que give you an traer. example. Déjeme dar Remember un when Jesus ejemplo. healed the lepers on the road somewhere? ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó a los leprosos de camino? What did he instruct them after he healed them? ¿Qué les instruyó luego de sanarlos? He says, go show yourself to the priest Él le dijo, ve y muéstrate Watch this. ante el sacerdote and take your offering with you. y toma tu ofrenda contigo. I've got a sermon that I preach Yo tengo un sermón que he predicado on God does not ignite empty altars. que habla de que Dios no enciende altares People are vacíos. crying for the anointing in the church, La gente ha llorado por la But unción God de la is looking at the iglesia, altar. pero Dios está mirando el altar, and there's nothing no there. hay nada allí. How do you know? ¿Cómo tú How do sabes? we know? ¿Cómo nosotros sabemos? How did God accept the offer of Abel ¿Cómo- versus not accepting the offer of Cain? ¿Cómo Dios aceptó la ofrenda de Abel versus a no aceptar la ofrenda de Caín? How do we know? ¿Cómo lo sabemos? It's easy. Es fácil. We look at scriptures. Miramos las What escrituras. happened all of the other times Todo lo que sucedió todas las otras when there was an veces acceptable offer on the altar? cuando había una ofrenda aceptable en el What altar. happened? ¿Qué sucedía? Fire came from heaven Había fuego de parte del cielo to consume. para consumir. So if there's not a right Es- offering on the altar, Así que si no hay una ofrenda correcta en el there's no altar, fire coming no from hay heaven. fuego que venga del There's no cielo. anointing. No hay unción. You say, well, the pastor needs to go fast another 40 years. Y usted dice, el pastor necesita ir a You need to go ayunar pray another 40 40 días. Y No, you orar. ugly thing. No, 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 no. You no. must bring the Pecado. offering Tú tienes que to traer the la altar ofrenda al so there altar can be fire in the para que house pueda of haber God. fuego en la casa de Dios. Somebody say amen. Alguien diga amén. I'll preach that sermon later. Voy a predicar un sermón después. Not today. Ese sermón, no hoy. Now, the New Testament El Nuevo Testamento seeks for willing hearts. busca corazones dispuestos. It is a more excellent covenant with better promises. Better promises. Es un más excelente pacto con mejores promesas. People who become the first fruits, the tithe and the offering. We become the first La fruits, gente the es la que tithe se and the offering. convierte en las primicias, el diezmo y en la ofrenda. Now, in the old covenant, En el antiguo pacto you see, dice, we were taught to bring a tithe, 10%. fuimos enseñados a traer nuestros diezmos, But the el thing is 10%, pero el tema es We este. belong to a new covenant, Nosotros pertenecemos a un nuevo the pacto, New Testament, el Nuevo Testamento, which is a more excellent el testament. cual es un testamento más With better excelente, promises. con mejores promesas. So we have to upgrade Entonces tenemos que hacer un upgrade, in our una understanding actualización en nuestro when it comes to entendimiento giving. en lo que respecta al dar. Amen. Amén. Now, Ahora, let's look at first fruits. ahora miremos a So primicias. you understand the principle now. Entonces usted entiende el principio And ahora, although it might have been que aunque pueda haber sido introduced in the old, presentado en el antiguo, it was taken up into fue the new, tomado en el nuevo, and that we in the New Testament y lo leemos en el nuevo, should live by those same principles. debemos vivir sobre los mismos principios. Amen. You agree with me? So ¿Entiende you esto? can't argue now when I bring you the principle. Entonces no puede usted enojarse o You discutir can't cuando say it's traemos not for today. el principio, y no puede usted decir no Because es it para is for hoy, today. porque I'll es show you. para hoy, se lo voy a mostrar. Okay. So we dealt with that thing now. Entonces hemos tratado con eso ahora. Amén. Amén. Okay, let's get into the principle. Entremos al principio. The hundreds of years before the old covenant and law was instituted, Cientos de años antes que el antiguo pacto y la ley fueran the instituidos, principle of first fruit tithes and el offerings principio de los was diezmos, well established. el principio de las primicias, diezmos y ofrendas fue bien establecido. God has ordained this principle Y in Dios ha ordenado creation. este principio en la creación. In creation. En la creación. Now let's look at the life of Adam. Ahora miremos en la vida de 1 Adán. Corinthians 15:45. 1 Corintios 15:45. And so it is written, Y así está escrito: the first man, Adam. el primer hombre, Adán. Do you see that? ¿Lo I ven? use the word first. ¿Ven la palabra primero? Adam was the first man. Adán fue el primer hombre. You know, it's always interesting. People say, well, Es it must have been, interesante.
There must have been other people living on the earth before Adam. Es interesante que gente diga, debe haber gente viviendo antes de Adán. The Bible says the first man, Adam. Dice que Adán era el primer hombre, dice la Biblia. Now, Adam received a command Adán recibió el From mandamiento God when he de was parte de created by Dios cuando God fue creado por Dios to increase, para multiply, and fill the earth. incrementar, multiplicarse y llenar la tierra. Now, it would have been impossible if God did not create Adam with the ability to increase. Hubiera sido imposible si Dios no hubiera creado a Adán con la habilidad de incrementar. So God doesn't give you a promise. Entonces Dios no te da solo una Without the promesa ability. sin darte la We habilidad. find that in Genesis chapter 1. Y lo encontramos en Génesis capítulo Verse 1, 26, versículo 26 al 28. So then God said, let us Dice, make luego Dios man dijo, hagamos nosotros al in hombre our image, a our nuestra likeness, imagen y semejanza, and let them rule y over que the fish gobierne of the sobre sea los and the birds of the air, peces del mar y los aves del aire, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. sobre el ganado y sobre toda la tierra y sobre toda criatura que se mueve sobre el suelo. So God created man in his own image. In the image of God, he created him male and female. Entonces Dios creó al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios lo creó, hombre y hembra lo creó. This is profound. This is very profound. Esto es muy profundo. That's the principle of first fruits. Hay un principio de primicias acá. It says God created Dios dice man que creó al hombre in his own image, a in su his propia likeness, imagen y semejanza, and the image of God, y la imagen de Dios he created him lo creó a él, male and female. varón y hembra, He created them. los creó a ellos. So in the one Entonces en aquel, was two, en uno había dos, and the two y en los dos was one. y había uno. Very important. Muy importante. Let's see why. Van a ver por qué. Versículo 28. God blessed Dios los bendijo Them a ellos and said to y le dijo a them. ellos. He was speaking to Adam, Le estaba hablando a Adán, but in Adam was the two, pero en Adán estaban los dos. and he was speaking to one man, Estaba hablando a un but hombre, he was speaking to two persons. pero estaba hablando in a the dos one man. personas en un hombre. He said, and God blessed Y them Dios bendijo a and ellos said to them, y le dijo a ellos, be fruitful sean and fructíferos, increase incrementen in the number, en número, fill the earth, llenen la subdue tierra y it, rule sojúzguenla, over the fish of the gobiernen sea, sobre and los the peces birds del mar of the air, and over y every los pájaros living del aire y creature sobre that toda moves. criatura que se mueve sobre How el on suelo. earth can Adam do this? ¿Cómo podrá Adán hacer esto? This is the principle. Este es el principio. Adam had to fall to the ground or in the ground Adán tuvo que caer and enter al into a suelo deep sleep. y entrar a un profundo sueño, For if the first seed, porque si la primera semilla, The first seed. si la primera Adam was the semilla, first man. él era el primer So if the hombre. first seed Si la primera does semilla not fall into the ground no, and dies, no it remains caía, alone. no caía en la tierra y The moría, scripture says this. permanece If sola. the seed doesn't fall in the ground La and escritura dice, si die, la semilla it no cayera en la remains tierra, alone. permanece So sola. there's one seed, Entonces hay una semilla, Adán, that contained much more than just one. que contiene mucho más que Had solo to uno. fall into the ground, Y para caer en had el to suelo die tuvo que for the morir ability of the other to come to the forefront. para la habilidad de todas las otras que tenían que ir a la So vanguardia. Adam, Entonces as Adán, the first, como had primero, to surrender to God, tuvo que rendirse a and Dios God took a rib from him, y Dios le quitó una costilla de and él that was the beginning y ese fue el of nations. principio de las naciones. Now some scholars says, Algunos watch this, eruditos that dicen God did not take a rib, que Dios no Oh, sacó Lord Jesus. una costilla, God took Adam's womb. sino que le quitó el vientre a Adán. God took Adam's ability to reproduce Le quitó a Adán la habilidad para Out of reproducirse. Lo sacó de él and put it in something y else. se lo puso en otra You see, cosa that will have the que ability tendrá la to habilidad produce. para producir. So God took his womb, Entonces Dios sacó su vientre, el vientre, and that womb y ese vientre of the man, en el hombre, the womb of the man, el vientre del became the hombre woman. se convirtió en la mujer. En His inglés el juego de ability to palabras. reproduce Hay una habilidad para was taken out of reproducirse him que fue quitado de the day él he died. hasta morir. There el was día a que reason murió. why it was taken out. Hay una razón por la cual Because fue tomado. it activated Porque the activó ability la habilidad to produce para after its own producir kind. según su clase. So before Adam could multiply Entonces, antes que Adán se pudiera He had to multiplicar, lay down his tuvo que life rendir su vida and give his y womb dar to su God. vientre a Dios. Before
Adam could multiply, Antes que Adán pudiera multiplicarse, he had to die, tuvo que morir, lay down his life, entregar su vida and give his ability to y reproduce dar su habilidad para reproducir back to God. de vuelta a Dios. And God says, Dios wow, dijo, wow, I'm taking this thing estoy tomando because it's a esto good thing, porque es algo and I'm bueno. going to put flesh on it. Voy a poner algo fresco. So Adam the first, Entonces voy a poner lo primero en surrendered to esto. Adán God, lo primero se and rindió a God Dios gave him y Dios back le dio a él de his vuelta life, su vida, his wife, su esposa and through her, y a través de the ella nations of the world. las naciones del mundo. Woo! Watch this. Mire esto. Eve was the likeness and image of Adam. Eva fue la imagen y semejanza de She Adán. was an exact replica of Adam. Ella era una exacta réplica de And Adán. Adam, who was in the likeness and the image of God. Y Adán, quien era la imagen y semejanza de Dios. How can you say that? ¿Cómo puedes decir esto? Because you produce, every seed produce after its own kind. Porque cada semilla produce de acuerdo a su género. Let me give you a scripture. Déjeme dar la escritura. This is the principle Este es el of principio first fruits de primicias in nature. en la naturaleza. Genesis chapter 2 verse Génesis 5. 2, 5. God only created the first plant and trees of a species. Dios solo creó la primer planta y árbol de una He especie. did not create all of them. Él los creó todos. I hope you hear me. Espero que me oiga. He only created the first Él solo creó lo primero of each kind. de cada tipo. Adam was the first man. Así como Adán fue el And primer out of hombre. Adam Y de Adán Came the second man, vino el segundo which was the womb el cual man. fue la mujer, que mujer en inglés es vientre con hombre. That's also Woman. the principle of sonship. Este es también el principio de hijos. Paul says to Pablo the dijo Corinthian church, en la iglesia de Corinto, I have begotten you through the gospel. yo los he engendrado a ustedes a través del Some evangelio. of you sitting here, Algunos de ustedes sentados aquí, I've begotten you. yo te he engendrado realmente gospel that I'm bringing a través del evangelio que You're te being estoy born again trayendo. because of the gospel I'm giving you. Han nacido de nuevo de You're acuerdo. being birthed again. No nacieron de nuevo, se dieron a luz de vuelta. So the father-son relationship Entonces la relación de padre e hijo is that the father brings after his kind. es que el padre produce según su género. And my first son, Y mi primer hijo in my church en mi iglesia is my wife. es mi esposa. Think of it. Piensen eso. Let's get back to the scriptures. Volvamos a las escrituras. Genesis 2:5. Génesis 2:5. And every shrub of the field was not yet on the earth. Y cada cada planta no estaba And sobre every la plant of the field had tierra. not yet sprung up. Sí, cada planta todavía no había Because salido. God has not caused it to rain Porque upon the earth. Jehová no había causado And there was no la man to till the lluvia ground. todavía sobre la tierra y no Why había do you hombre que need arara la somebody to till the tierra. ground? ¿Por qué necesitamos a alguien que are la tierra? Because the seed has to fall into the ground. Porque la semilla tiene que caer en God tierra. did not create a whole forest, a lot of trees, a lot of monkeys, a lot of baboons. Entonces Dios no creó un montón de bosques, un montón de monos, un montón de animales, un Only montón de created the plantas. first. Solo creó lo primero. Now, Genesis Ahora. 1 verse 11, 12. Génesis 1 del And God says, 11 al 12. Y Dios dijo Let the earth que la tierra bring forth traiga tender sprout. hierbas I thought God created it. Yo pensé que Dios los había He creado. only created the first. No, Él solo creó lo But the primero. first have to fall into the Pero lo ground. primero tuvo que caer a la And when it tierra. falls into the Y cuando ground, cayó a la tierra, then the earth will luego produce. entonces la tierra produciría. The earth will produce. La tierra So produciría. let the earth bring forth Entonces que la tierra tender produzca sprouts, tiernas herbs, seed, hierbas, seed, semillas and frescas the fruit tree y el Watch fruto del árbol producing fruit after its kind produciendo frutos según su clase upon the earth. sobre la And it tierra. was so. Y así fue. Verse 12. Versículo 12. And the earth, Y la tierra, hello, hola, the earth la tierra brought forth trajo tender sprouts and herbs yielding seed after its kind. tiernos brotes y hierbas que producían semillas según su clase. And the Y tree el árbol producing fruit produciendo fruto after its kind. según su clase. Watch this. Mire esto, Whose seed was in itself. cuya semilla estaba en sí mismo. And God saw that it was good. Entonces Dios vio que era bueno. So the seed is in the fruit. Entonces la semilla está If en you el want more of the fruto. fruit, Si usted quiere más del fruto, God's not going to say, in the name of Jesus, more apples. que no tiene que decir en el nombre de Jesús más manzanas. Lord Jesus, give me more money. Oh, dame más dinero. In the name Señor of Jesús. Jesus, En el I want
nombre more de money. Jesús dame más dinero. God says no. Dios dice The no. seed En la must fall into semilla the ground. debe caer en Because tierra. once it falls into the ground, Porque una vez que and cae en once it tierra dies, y una vez it que can muere, produce after its own kind. puede entonces producir según su género. Hallelujah. Aleluya. Okay. Now, let's look at the life of Abel. Ahora veamos la vida de Abel. Abel, the son of Adam, Abel, el hijo de Adán, applied this first fruit principle aplicó este principio de more primicias than 2,000 years before the law was given. antes de 2000 años antes que la ley fuera dada. So 2000 Adam años antes. practiced this thing. Entonces Adán, 2,000 Abel years practicó esto before the law. 2000 años antes de la By ley. faith. Por fe, By faith. por fe. I'm telling you, this Yo le is estoy going diciendo, esto to es, cost faith. va a costar fe By hacer faith, Abel esto. offered to Por God fe Abel ofreció a a Dios more excellent un sacrifice sacrificio más than his excelente brother Cain, que su hermano Caín, by which por medio he, del cual Abel, Abel, obtained the witness obtuvo el testimonio that he was a de righteous que él man. era un hombre justo. God was Dios estaba testifying testificando of the gift and de, los ability de la habilidad de of this dones man and de the este faith of hombre this y la man fe de este called hombre Abel. llamado Abel. And by it, Y por esto, he already being dead, él ya estando muerto, yes, sí, that righteous act este acto is still justo speaking for him. todavía está hablando por él. Hebrews 11:4 says this. Hebreos 11:4 dice esto. By faith, Por la Abel fe, offered God a better sacrifice. por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio, A better. un mejor Hey, this is sacrificio. a better Esto es mejor, sacrifice un mejor sacrificio than Cain did. que lo hizo Caín, del que hizo Caín. By faith, he was commended as a righteous man. Por la fe fue halagado como hombre justo. When? ¿Cuándo? When God Cuando Dios spoke well habló of bien de Abel's sus offerings. ofrendas, de las ofrendas de Abel. And by faith, Y por he fe, still speaks, él todavía even habla, though he's dead. aunque él está muerto. This man Este hombre, applied a principle. aplicando un And when he principio, applied the principle, y cuando aplicó el God principio, says, "By faith Dios you've dice, done por this fe thing. has hecho This esto, has caused faith in your life. esto causó fe en tu Now I vida, can see you trust me. ahora puedo ver que tú me And confías. because of applying the faith in this principle, Y a causa de estar aplicando la fe en este principio, God said that Abel was a righteous Dios man. dijo que Abel era un hombre justo. And that righteousness Y esta comes justicia viene because God spoke well about the offering that Abel brought. porque Dios habló bien de la ofrenda que And Abel that trajo. still testifies Y today esto todavía testifica hoy of what Abel did de then. lo que él hizo en ese entonces. What made Abel righteous in the sight of God? ¿Qué hizo Abel justo a la vista de Dios? His more excellent sacrifice. Su sacrificio más excelente. What was the difference between the sacrifice of Cain and Abel? ¿Cuál fue la diferencia entre el sacrificio de This Caín was the y de difference. Abel? Esta era la diferencia. Abel Abel Gave the firstborn, dio el primer Of the nacido de las ovejas. namely the fat portion. O podemos decir la porción What is, con grasa. what is the message of ¿Cuál Abel es el mensaje that's de so Abel powerful que fue tan that poderoso even today, y que aún 6,000 years later, hoy, tantos años it's después, still relevant and still speaks? todavía es relevante y todavía habla? This is the principle of the first fruit. Este es el principio de las This primicias. is what Adam did. Esto es lo that que Abel hizo did. Abel. The first Lo primero and the best y lo mejor belongs to God. le pertenece a Dios. Jesus. The first Lo primero and the best y lo mejor belongs to God. le pertenece a Dios. One of the greatest principles concerning kingdom finance Uno de los mayores principios concerniente a las finanzas del that reino God has restored que Dios during ha this present restaurado season of reformation durante esta presente estación de reforma is the principle es el principio called firstlings, llamado primeros, firstborn, recién nacidos or first fruits. o primicias. Quickly, bring me the board. Iman. Can you see? ¿Pueden ver? You see? I did a whole series on threefold things. Hice We're toda gonna una do this serie in sobre tres dimensiones. Mendoza. We'll do it. Lo vamos a hacer en Mendoza. First day, Primer día, second day, segundo día, third day. tercer día. Kom Nico, we staan hier achter die bord vast. Outer court, Altar, holy place, lugar santo, most holy place. lugar santísimo. Do you see that? ¿Lo ven? The Bible talks about 7 feasts.
La Biblia habla de 7 fiestas, but he emphasizes 3 that's important. pero hace énfasis en 3 que son Feast importantes. of Pentecost. La fiesta de Pentecostés, Ah, no, Passover. Lord Jesus. La fiesta de Pascuas, Passover, Pentecost, Pentecostés Tabernacles. y tabernáculos. You see that? ¿Lo ven? Feast of Passover is your born again experience. Es tu experiencia de nacer de nuevo. Feast of Pascua, Pentecost is the Pentecostés infilling of the Holy Ghost. es la llenura del Espíritu Feast Santo. of Y Tabernacles is kingdom being tabernáculos established. es el reino as your rule, establecido your reign. como el gobierno reinado. This is where God tabernacles. Es cuando Dios hace Let me give you tabernáculos. Isaiah 6 verse 2. Oseas 6, versículo 2. Says this. Dice esto: On the second day I will revive en el you. segundo día los reviviré, And on the third day I will resurrect you. pero en el tercer día los You cannot be resucitaré. revived No puedes ser if you revivido haven't died. si no has muerto. So you need to be born again. Entonces necesitas To nacer de experience nuevo revival, para experimentar so you can be avivamiento, resurrected, mean to be positioned in Him, para luego ser resucitados, ser posicionados en so you Él, can tabernacle with God. para hacer tabernáculo con Dios. Now what we've experienced concerning giving, Lo que hemos in the experimentado outer court, concerniente al dar en el we had altar, offerings. tenemos ofrendas. And then during the Y luego, Pentecost durante charismatic season, la estación There pentecostal was a lot of carismática, emphasis hubo un montón de énfasis on tithe. sobre diezmos. And here we spoke a lot about Y prosperity. acá hablamos un montón sobre You have prosperidad. to tithe, you have to Tienes que tithe, you diezmar, have tienes to que tithe. diezmar. We did not emphasize as much as offerings. No demasiado en As ofrendas tithing. como en diezmos. Tithing. 6 steps, 7 6 steps pasos, to this. 7 And you'll be pasos para prosperous. esto y para el otro y serás próspero. We've done that. Lo hemos hecho. Now that was the outer court. So Y eso offerings era corresponds with the outer court. ofrendas con respecto al That's when people altar. brought Es sacrifices. cuando la gente trae sacrificios. Tithes corresponds with the holy place. Diezmo corresponde al lugar santo And the Levitical order y received el it. orden levítico lo recibía. Now in the third Ahora en day, el tercer día we find first fruits. encontramos primicias. First fruits is Primicias corresponds with the most holy corresponden place. con el lugar And that's where santísimo. the priest Y and ahí the es high cuando priest. el sacerdote receives it. y el sumo sacerdote This is la recibían. this is called threefold giving. Esto es llamado el And this dar threefold triple, giving y este dar is triple in de perfect 3 dimensiones harmony está en with the perfecta armonía excellence of God. con la excelencia And de where do Dios. we get that? ¿Y de dónde We tomamos get that from the eso? scripture Lo of tomamos de la Proverbs escritura 22, de Proverbios Verse 22, 20 to 21. versículos 20 y 21. He says, "Have I not Dice, written to ¿acaso you no te he excellent escrito things 3 veces o of counsel cosas and excelentes con consejo y ciencia? that I may Para make que you know the pueda dar a certainty of the words of conocer truth." la certidumbre de las I'm palabras de gonna show verdad. you Yo les voy a that these words that mostrar I'm speaking que to estas you, palabras que les estoy they are hablando a the ustedes truth. son la verdad. That's why I'm speaking to you in Por eso te lo excellent estoy things. hablando cosas excelentes. And the word Y la excellent palabra is excelente the word y la shalosh, palabra shalosh, which means la cual significa triple, triple, threefold. de 3 dimensiones o Or 3 thrice. capas o 3 veces. Now, by the way, Pero a that's propósito, the DNA of God. este es el ADN de If you Dios. want to know Si whether quieres God is in conocer something, si Dios está en whether algo, God speaks, si cuando Dios look habla, for the DNA of busque el God. ADN de Dios. The first miracle he did, El primer milagro Was que on él the third hizo day. fue en el tercer día. okay? Watch this. He's got the Father, Es Dios el God Padre, the Son, Dios del Hijo, God the Holy Dios Spirit. Espíritu Santo. See the three. Están los 3. That is how he is. Así Él es. And then he made man, Ahora Él hizo al hombre spirit, soul, body. espíritu, alma y cuerpo. He created time Él creó el in tiempo present, past, and en future. presente, pasado y Or futuro. present, past, O and presente, future. pasado y futuro. He has a kingdom. Él tiene un And reino. his kingdom is Y su righteousness, reino fue peace, justo, and paz joy. y gozo. And who is he? Christ. ¿Y quién Él es? Cristo. He's I'm the way, the truth, and the life. Él es el camino, la verdad y la vida. It's a more excellent way. Es un camino It's más a higher excelente. dimension. Es una dimensión más But we have to alta. practice all Tenemos three que of them practicar los to 3 come to the para fullness llegar of a what la God plenitud de lo que wants Dios for us. quiere para nosotros. Hallelujah. Aleluya. So do you see that? Entonces lo So vemos. this season that we are Entonces en finding esta ourselves now estación in, que le estoy introduciendo, God wants to bring us to a more Dios quiere excellent giving. llevarnos a un dar más excelente. That's why I say the Por eso apostolic yo is dije an que el excellent apostólico spirit. es un espíritu It's a excelente. better promise. Es una mejor It's a promesa. better covenant. Es un mejor With better pacto promises, con okay? mejores promesas. Giving, however, has been Dar, for years only twofold. dar sin Namely, embargo, offerings and tithes. ha estado solamente una The dimensión third doble. dimension in Es excellent decir, giving diezmos y ofrendas. is in fact the most important of La all the tercera giving. dimensión del dar And
es la más This is importante the en giving realidad de of todo el first dar. fruits. Y este es el dar de las The primicias. death of Jesus on the La cross muerte de Jesús en la cruz was the fue el fulfillment of cumplimiento all three de offerings. todas las tres ofrendas. The lifting up of Jesus on the cross El levantarse de Jesús rented a la the veil of cruz the most holy place. y el velo roto del lugar Now his santísimo. offering Ahora demonstrates su ofrenda the Old demostró Testament's heave, wave, or teruma and first fruit offering. la ofrenda teruma o la ofrenda mecida del Now, Nuevo the- Testamento. Now the Apostle Paul Ahora el apóstol Pablo mentions this principle of first fruit menciona este principio de primicias At least 5 al times menos in the New 5 Testament. veces en el Nuevo Testamento. in the New En el Testament. Nuevo Testamento This principle is este mentioned principio es about mencionado 8 times. alrededor de 8 veces. Although the Apostle Aunque el Paul, apóstol Pablo, James, Santiago and Jesus y Jesús in Revelation en used Apocalipsis first usa fruits, las they primicias, did not elaborate on its significance or the law of God that governs it. no elaboraron el significado o las leyes de Dios They refer to gobernando it. el principio. They refer Se to it. refieren al, They se did not referían al need to principio. elaborate. No necesitaron Because it was elaborarlo. established in the old. Porque ya estaba establecido well en lo antiguo. established Estaba bien in establecido the en lo old. antiguo. So it was not Entonces no era necessary necesario because the porque first century church la iglesia del primer knew siglo all about the Old Testament. conocía todo sobre el Antiguo And they Testamento knew that the Old y Testament sabía was que el the Antiguo Testamento schoolmaster era el maestro leading them to the substance called Christ. guiándolos a ellos a la sustancia llamado Cristo. But we need to go Pero back to the Old nosotros Testament necesitamos volver al Antiguo to learn the Testamento things para aprender las that was cosas part of the culture que of the fueron New parte de Testament la church. cultura de la iglesia del Nuevo To be able Testamento to para understand poder entender how the application cómo of this principle es la aplicación de works este in the New principio, Testament. cómo funciona en el Nuevo Testamento. Now, Ahora, let's get to first fruits. vamos a meternos en The primicias. first fruits in the Las first primicias century en church la was this. iglesia del primer siglo es esta. Now, the Didache, Ahora, el Didache, the word Didache, la palabra which is Didache, considered as the la teaching cual es of the considerada 12 como la apostles enseñanza de las enseñanzas de los 12 to the apóstoles first century a la church, iglesia del primer siglo, sheds further light on this accepted arroja practice. más luz sobre esta práctica the early aceptada church. en la iglesia primitiva. These writings Estos escritos recorded many of the teachings registraron of the muchas de las apostles enseñanzas de los apóstoles and can still be studied today. y todavía pueden ser estudiados hoy. If you go Google Si Didache, usted va en Google y marca you'll find all of Didache, the teachings of the va a apostles. encontrar todas las enseñanzas de los Now, if you apóstoles. go to the Ahora, Didache si va a chapter Didache, 13, capítulo 13, that whole chapter todo ese capítulo is dedicated está dedicado to the Teruma offering. a la ofrenda teruma. And this was written Y esto fue escrito about 80 AD. acerca de 80 años después de Cristo. Now, I'm going to give you a quote Ahora voy a darle una cita from this Didache. de esta Didache. So remember, the Didache Recuerde que la Didache was a compilation era una of the compilación writings of the 12 apostles, de los escritos de los 12 apóstoles, the teachings they gave las to the church. enseñanzas que ellos le daban a la That iglesia, was given from one generation to another que generation. eran dadas de una generación de otra, a otra y a And in otra. chapter 13, Y en el it capítulo deals with the 13 whole trata deal of Teruma offerings. con todo el tema de la ofrenda Now, teruma. this is the quote. Ahora, esta es la cita Comes out of the Didache. que es tomada de la Didache. If you have a Si pastor, tú tienes un pastor, now we know a saved man or a father, sabemos, lo conocemos como hombre Who is establecido o padre willing ahora, to que live esté among dispuesto you a vivir entre ustedes and teach you y enseñarles the word la and sow palabra into your spirit, y your sembrar spirit, dentro del espíritu de ustedes. he is worthy of your teruma. Él es digno de vuestra teruma. He's worthy of your first fruit. Él es digno de vuestra primicia. If you don't have a Si no pastor tienen un pastor, who is worthy que of sea your digno de teruma, vuestra teruma, Lord Jesus. Señor Jesús. So the possibility is Entonces la posibilidad está that you might have a pastor que quizás tengas un pastor that's not worthy. que no sea digno. Come on. ¿Cómo? Come on, vamos. Okay? But if you have one, Pero si tienes uno, if you don't have a pastor si no tienes un pastor who is worthy of your teruma, que es digno de vuestra Listen teruma, escuche, then give your entonces teruma de esa teruma to the poor. a los pobres. Watch now. Mire ahora, Whatever you do, cualquier cosa que usted haga, don't eat the first fruit. no se coma las primicias. In Jesus' name. En Don't el eat nombre your- de Jesús, no se coman sus primicias. They were very serious about it. Estaba I'm muy gonna en show you serio why con a esto, little le voy a later. mostrar esto. Después, Now, in the rabbinical school of Hillel, en la escuela was a- rabínica de Hillel, he was in charge of the biggest Él rabbinical estaba- school in Israel. a cargo de la escuela levítica más grande de Israel, The rabínica. Yeah. The rabbinical school of Hillel.
la escuela rabínica de He Hillel. said this. Él dice esto: If a person honors teruma si una persona honra First teruma, primicias, at 1/40th level, en 1/4, en un nivel de 1/40, perdón, his eye is said to be full of light. se dice que su ojo está lleno de luz. But if he honors the teruma Pero si honra la at a teruma, 1/50th level, 1/50, his eye is said to be a middling eye. su ojo es un ojo mediano. If he honors the teruma Si at the honra la 60th teruma level, en 1/60, that person has an evil eye. esa persona tiene un ojo maligno. Where do we hear that in Scripture? ¿Dónde escuchamos esto en la escritura? Come on, where do we hear Vamos, that? ¿dónde escuchamos We esto? find it in Matthew 6. Lo, It's not there. lo encontramos en Mateo Verse 6. 19 Ahí to está. 24. Versículo Very 19 al 24. Matthew chapter 6, Mateo capítulo verse 6, 19 to 24. 19 al 24. Jesus speaks. Jesús habla. Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroys and where thieves break in and steal. No almacenen para vosotros mismos tesoros sobre la tierra donde el mosto y el hollín corrompen But store up for yourselves treasures in heaven. y los ladrones hurtan, sino Where moth atesórense and rust do not tesoros destroy. en el cielo donde ni el hollín ni And where el thieves do not break in and steal. corrompen y tampoco los ladrones pueden entrar y Verse robar. 21. Versículo 21. For where your Porque, treasure is, porque donde está vuestro tesoro, there your heart be also. también allí estará vuestro corazón. And then, Y luego, in between this passage, entre medio de este pasaje, he throws two scriptures, tira dos escrituras, two verses dos versículos, that does not make sense que about what he no was saying. parecen no tener sentido con lo que está All of a hablando. sudden it says, Y de repente dice, the eye is el the lamp ojo of es the la body. lámpara del cuerpo. If your eye is good, Si tus ojos son buenos, your whole body todo will tu be filled cuerpo with estará light. lleno de luz. Oh, this is very O important. esto es muy importante. But if your Pero si eyes are tus bad, ojos eyes are son bad, malos, your whole body todo will tu be cuerpo full of estará lleno de darkness. tinieblas. If then the light Si within entonces la you luz dentro is tuyo darkness, es tinieblas, how great is that cuán darkness? grande es esa tiniebla. Then he says, verse 24. Luego versículo No 24 one can dice, serve two ninguno masters. puede servir a dos Either he maestros, will dos hate the one amos, and love the o other, odiará a uno y amará al He will be otro, devoted to the one and despise the other. o estará devoto a uno y Then he says, despreciará al otro. talks about money. Entonces You habla cannot de serve dinero. both God and mammon. Y luego dice, no puedes So servir what does a this Dios light y al and eyes dinero. got to do with the Entonces, whole ¿qué with tiene que money? ver todo esto de la luz y los ojos con el tema del He dinero? was referring Se estaba to your refiriendo first fruit giving. a tu dar primicias. This rabbi said, Este rabino that if you decía honor que si tú at a honras 40th, en un when you give nivel a 40th, de un first 40, when de you give 1 a sobre 40th 40 first fruits, de las primicias, your eyes will be tus full of ojos light. estarán llenos de luz. What will happen then Lo que according to the sucederá de scripture acuerdo if con your las eye is full of light? escrituras? Sí, ¿qué sucederá de acuerdo a las Your escrituras si whole tus body will ojos be están full of llenos de light. luz? That's Todo what tu the cuerpo scripture estará says. lleno de luz. Then he says, well, Luego dice, if you dice, give teruma at a si dan 50th, una ofrenda teruma en un nivel You de will have a 50, de 1 middle sobre eye. 50, tendrás un A ojo middle eye. mediano. but if you give Pero first si fruits das at a primicias 60th level, a un nivel de 1 sobre your 60, eyes are evil. tus ojos serán malignos. Do you see that? ¿Lo ven? So people Entonces la gente who did not pay que no pagaban teruma at all en were absoluto called infidels, van a ser llamados which were a infieles, very serious accusation. la cual era una acusación muy Now, I seria. want to show you that first fruits was practiced before the law of Moses. Entonces le voy a mostrar cómo las primicias eran practicadas antes de la ley de Moisés. The first recorded offering in the Bible was the one that I just quoted about Abel. La primera ofrenda registrada en la Biblia era aquella que nombramos, implementada por Implemented Abel, the offering of his firstborn. que él implementó la ofrenda de su primogénito accepted y the Dios offering. de los primogénitos And we y Dios find that aceptó in la Genesis ofrenda. chapter 4, Y en Génesis capítulo 4, verse versículo 4, 4 encontramos, it says, dice Abel also brought of the firstborn también trajo de las of his primicias flock de and lo their recién fat. nacido de su And rebaño the y Lord de su respected Abel's offering. grasa, y el Señor aceptó, respetó la ofrenda de That Abel. word firstborn Esta palabra recién nacido o is the primicia word es la palabra Bekorah. Bekorah, And it means y this. significa esto: Firstling, primero, firstborn, recién nacido, or primero nacido, birthright. o derecho de nacimiento. So because Abel honored the principle of his offering, A causa de que Abel honró el principio de su ofrenda, of first
fruits, de primicias, it cost him his life. le costó su vida. On the other hand, Por el otro lado, Esau Esaú despised his Bekorah. Esaú despreció su Becorá, He would despise his birthright. despreció su derecho de And he nacimiento was hated, y fue by God odiado for por it. Dios, So the aborrecido por Dios importance por of this eso. principle Así to que la God importancia de este principio para As Dios clearly seen in the instructions to claramente Moses. se la ve en la instrucción a When Moisés. God spoke to Moses, Dios le habló He a said, "When you go Moisés fetch y le my dijo, quiero people que vayas y tomes that are mi in pueblo Egypt." que están en Egipto. he said in Y Exodus le 4 dijo verse en 22, Éxodo 4:22, He said, "Moses, y le dijo Moisés, go to Pharaoh, ve a and Faraón you shall say to y tú Pharaoh, le dirás a Faraón, thus says the así Lord, dice el Señor, Israel Israel is my son, es mi hijo, my son, mi hijo, my firstborn." mi recién nacido. This was the first word that came out of Moses' Este mouth. fue la primera palabra que salió de la The boca de first Moisés, instructions la primera of God to instrucción Pharaoh de was a warning. Dios a Faraón Let fue go una my first advertencia. Vaya por Let mi go of my primicia. first fruits. Ve por mi If you primicia. touch my first Si fruit, tocas mis I primicias, will touch your yo first te voy a fruit. tocar tu You will primicia. die. Vas If a you morir. touch my son, Si tocas mis my hijos, first fruit, mis I will primicias, kill your yo first te voy a fruit. matar a tus primicias. I will kill your Yo son. te voy a matar a tus hijos. God basically told him Israel was his Básicamente, firstborn son. Dios le dice And if que he touches his firstborn que son, Israel es su hijo primogénito It y would si cost him tocar his en life. su hijo primogénito le costaría la vida. it was also También it was also God who requested Es Abraham Dios el que le pidió a Abraham to sacrifice sacrificar his a firstborn su son hijo to primogénito God at Mount a Dios en el monte Moriah. Moriah. Therefore, Abraham took Por lo his tanto, Abraham firstborn tomó a su and gave primogénito y him to se lo dio a God Dios in full surrender. en He completo was willing to give rendimiento, it. completa entrega, This estaba made dispuesto. God Esto answer hizo from a Dios heaven, responder desde los cielos, saying, diciendo to Abraham, a Abraham, "Because you did not withhold your first a causa de no haber retenido tu primero, tu Your only primogénito, son, tu único hijo, from me," de mí, God started to give him the Dios promise comenzó a darte that la in promesa multiplying I will que te va a multiply you, multiplicar. En la multiplicación And te in blessing I multiplicaré, will bless y en you. la bendición te to the bendeciré. extent Hasta el that the nations extensión of de the que las world naciones de la tierra will benefit from that blessing. se van a beneficiar de esa That's how de ese powerful beneficio, the de first esa fruit. bendición. Así es Yes, the poderoso giving of the la first to primicia. God Ahora, el dar de lo primero a Dios will always siempre determine determina what will happen to the rest. lo que sucederá al resto. Very important. Muy importante. Now, what's the difference then between Ahora, ¿cuál es la tithing diferencia entre diezmar and the giving of y the el dar first? de lo primero? What is the difference? Miren, ¿cuál es la diferencia? Do you get the principle? Reciben el principio. Hello? Hola. Do you get the principle? Tomaron el principio. This is very important. Esto es muy importante. What is the difference then? ¿Cuál es la diferencia Between entonces tithing then? entre diezmar y dar las primicias? With tithing, Con el diezmo, one waits for the full uno harvest. espera toda la cosecha completa, You wait for the end of the month. espera el final del mes, Then you calculate how much entonces tithe calcula you have to cuántos give. diezmos tienes que dar. Calculate. Oh, Jesus. You have to calculate. Tiene que calcular. So you wait for the harvest to come in. Entonces espera que la cosecha Then you llegue. look at how much you got. Entonces mira lo que tienes. So God has blessed me with this Dios me ha bendecido con esto, Now I'm gonna give a dice. tenth Ahora back voy to a God, dar el 10% a because the Dios, tithe belongs to the Lord. porque el diezmo le pertenece al Señor. So the tithing Entonces comes at el the diezmo end viene of al the final harvest. de la cosecha. Now, after giving to the Lord your tithe, Después de darle al Señor su diezmo, you still have 90% left todavía over usted for tiene yourself. el 90% para usted mismo que le queda. That's a good deal. Ese es un buen trato. But listen, Pero escuche, so you have 90% left. entonces le queda el After you 90% después del diezmo. But this is not true with first Pero fruits. esto no acontece con las primicias. When we give firstlings Cuando damos or first fruit offerings, primogénitos o ofrendas de primicias, it changes a little bit. cambia un poco, bastante, un poco. How do you give first fruits? ¿Cómo What is usted it? da primicias? ¿Qué es First esto? fruits is- Las primicias, When the first cuando fruits las primicias, los primeros starts frutos to ripen on the comienzan tree, a madurar en un or the árbol first o offspring is born, nace el primogénito, it is given to God. es dado a Dios. Watch this now. Mire esto ahora. It is not just your first. No es solo su primero, It's not only your first. no es solo su primero, But at that time, pero en ese tiempo, When you en give ese this momento, first cuando usted da lo fruit primero, that you've received, el primer fruto que ha This- recibido, first little lamb
that you received, este pequeño cordero que recibió, this first commission that you've esta received, primera comisión que when you recibió, take that first cuando fruit, toma ese primicia, and you ese give it to primer God. fruto y se lo da a Dios, watch this, mire, there's nothing left no hay nada que quede after that. después de eso. So how much have you given? Entonces, ¿cuánto usted ha dado? You've given everything. Ha dado todo For God para Dios, so loved the world porque Dios tanto amó al mundo that he gave que dio his only su unigénito begotten Son, hijo, the first fruits. la primicia. Do you see that? ¿Lo ven? God did. Remember I said you can only lead your people to where you've been yourself. Recuerden lo que dije, solo puedes guiar a tu gente a donde tú has estado So antes. God did it himself. Entonces Dios lo hizo él mismo. That's why he could Por require it eso- of Abraham. Puedes requerir de Abraham Abraham, y decirle a I Abraham, want your first fruits. yo quiero tus primicias, le dijo Dios. God gave him a promise. Dios le dio una Your promesa. descendants will be like the stars Oh, in the las heavens. naciones serán tus hijos And como the las sand of estrellas the del sea. cielo y la arena del mar. You want what? ¿Que tú quieres qué? This is the very thing that's going to reproduce. Esto es lo que yo necesito para que se reproduzca según su He is the género. one that will bring Él the es aquel que nations. traerá a las Now I have to naciones. give it back Ahora, to you. ¿tú quieres que te lo devuelva? God says yes. Y Dios le dice sí. If the seed does not fall in the ground, Si la semilla no it cae en cannot tierra, reproduce no after puede its own reproducir kind. según su So if you género. give God the Así first, que si le da a Dios give lo God the primero, best, si le queda a Dios then lo that mejor, God receives y Dios lo your recibe, teruma su offering. ofrenda teruma, And there's no guarantee that y anything no hay else might garantía de happen. que algo más But there's suceda, this promise. pero está esta If the promesa. seed falls in the Si su ground, semilla cae a and if tierra it y dies, si it muere, can only do one thing. solo puede hacer una It cosa: reproduce. After reproducirse its own según kind. su género. Hallelujah. That's the principle. Ese es el principio. So we have to give God the first. Entonces tenemos que darle a Dios lo primero. The first Lo salary, primero, el the primer first salario, increase, el primer the first incremento, commission, la primera the comisión, first of everything belongs lo to the primero de Lord. todo le And pertenece al that's why you Señor. need faith. Y por eso usted necesita Because there's fe, nothing left after you've porque no hay given it. nada que le quede después de haberlo But dado. the principle is this. Pero el principio es That este, thing that you've given que eso que has usted ha now dado died to you. ha muerto para And all it usted. knows to do Y todo lo que usted is sabe it has hacer to reproduce after its own que tiene kind. que reproducirse según su género. Hallelujah. Aleluya. So, Entonces, after you've given, there's después de haber nothing left. dado, nada queda. You actually gave 100% En realidad at usted ha that time. dado el 100% en ese That's why momento. Abel Por gave eso by faith. Abel dio por fe. This thing will cost you faith. Esto te va a costar fe. There's no natural guarantee or evidence No hay ninguna garantía o That the evidencia full harvest natural will de que la come completa cosecha vendrá or others will be born from the same o womb. que haya nacido sobre del mismo vientre. Now, although the tithe is always more than the first fruits in quantity, Aunque el diezmo es siempre mayor en cantidad que las primicias, the first fruits las primicias are the most holy offering. son la ofrenda más santísima. It takes much more faith, Se necesita mucha más fe, love, and commitment amor y to compromiso, give first fruits dar primicias, than to give tithes. que dar diezmos. Now, let's quickly look at scriptures. Ahora miremos rápidamente las escrituras. In Jeremiah 2:3, En Jeremías 2:3, Israel was holiness to the Lord. Israel fue santidad al Señor And then he refers to them. y luego se The refiere a él. first fruits of his increase. Las primicias de su incremento. Then God says, Luego Dios dice, all that devour him, todo, todo lo que devora a él will offend. lo ofenderá. Disaster will come upon them, says the Lord. Desastre vendrá sobre él, dice el Señor. So the first fruits, Israel was holy unto the Lord. Así que la primicia de Israel era santo delante del Señor. Whatever happens to the first, Todo lo que le suceda a la primicia, whatever happens todo to lo the que le first, suceda a la will primicia affect the rest. va a afectar al resto. If the first fruits were blessed, Si la primicia es bendecida, it will bless the nations. va a bendecir las If naciones. the first fruits was corrupt, Si lo primero es it would corrupt the corrompido, va a corromper las Romans naciones. 11:16. Vamos a For if the 11:16 first de Romanos. fruit is Porque si la holy, primicia es Come santa, on, this is the scripture. esta es la escritura. Vamos. Romans 11:16. Romanos 11:16. For if the first fruit is holy, Si la primicia es the santa, lump also is holy. toda la masa es santa. And if the root, Y si la raíz Is es holy. santa, so are the branches. así son las ramas. So you are securing
Entonces te that está that asegurando the root of this tree que la raíz de este that is árbol going to bear these fruit que va a llevar y producir is ese holy fruto es santo, and is good. sea santo y sea Therefore it bueno. will secure Por lo tanto va a that the whole asegurar tree que todo el will bring árbol forth this good fruit. producirá este buen fruto. Hallelujah. Aleluya. Then God refers to Luego Israel Dios se as his refiere a first Israel fruits. como su We find it in primogénito, como Numbers su primicia. Y lo 3 encontramos verse 12. en Números capítulo 3 versículo 12. And let's just give this credit. All of the first belongs to the Lord. Todo lo primero le pertenece al Señor. Exodus chapter 3 verse 15. Éxodo 3:15. When Pharaoh stubbornly refused to let us go, Cuando Faraón obstinadamente the rechazó Lord dejarnos killed ir, every firstborn in Egypt. el Señor mató a todo Both primogénito man en Egipto, and animal. tanto hombre This is como why. animal. Por eso This es que is why esta es la razón I por la cual yo sacrifice to the Lord sacrifico al the Señor first male offspring el primer of every masculino womb, de toda and redeem vientre each y of my redimo firstborn a sons. cada uno de mis hijos recién como primicia, mis hijos Exodus primogénitos. 22:29. Éxodo 22:29. Thou shalt not delay the offer to No. offer the first. No retrasaréis en ofrecerlo You primero. cannot delay to offer No the puedes retrasar The first entregarlo ripe primero. fruit was given to the priest. El primer fruto And maduro what era they dado did al was, sacerdote They y heaved lo it to que the él Lord. hacía era It was a heave levantarlo, offering. elevarlo They al waved Señor. it Era before the una Lord. ofrenda And they say, Lord, elevada y look with mecida much delante del favor Señor. Y upon this, the Ruma offering, Oh, this first fruit y offering. le decían, Señor, acá That a your favor people sobre brought you. sobre esta gente que trajo estas This primicias. is why it was called the heave Por or the eso wave era offering. llamada una ofrenda elevada It o was most holy mecida. Era unto the santísima Lord. delante del Señor. Exodus 23 verse Éxodo 16. 23 versículo 16. Also you shall También keep tú mantendrás the feast la of fiesta de las harvest, cosechas, The first fruits las of your toil. primicias de of what vuestro you trabajo, sow de lo que in tú the siembras en el campo. So we have to give the first fruits. Entonces tenemos que dar las primicias. Who should receive ¿Quiénes deberían the recibir first fruits? las primicias? Numbers 18. Números 18. Let me get back to that. Déjenme volver a esto. Because I want to just cut some time here. Quiero cortar un poco de tiempo ahora. In Hebrews, the Bible calls the En church, Hebreos, Dios le llama a la iglesia, Hebrews chapter 12, Hebreos capítulo 12, that we are the church of the que firstborn. nosotros somos la iglesia del primogénito. The church now is God's firstborn son. La iglesia es el primogénito hijo de Dios ahora. Now, the ones that need to receive the first fruits Aquellos que necesitan recibirlos, are las the one that's a primicias, set man in your life. son aquellos que son los hombres Your spiritual establecidos en tu father. vida, tu Padre That's espiritual. like the priest of the Old Es Testament. como el sacerdote del Antiguo Testamento. And Proverbs 3 verse En 9 to 10. Proverbios 3 versículos 9 al This 10 is also a powerful scripture. también es una escritura poderosa. It says, "Honor the Dice, Lord honra al Señor With your con substance tu sustancia and with the first y con las fruits primicias of all your de increase. todo tu incremento. Why? ¿Por qué? So shall your Para barns que be tus filled with graneros estén plenty, llenos en abundancia and your press y tus shall burst out prensas with new wine. exploten de nuevo vino. Hallelujah. So we Aleluya. have to bring God first Entonces fruits. tenemos que llevar a Dios las primicias. This is something else. First fruits. Oh, by the way, okay. Malachi 3 Malaquías capítulo 3 says this. dice esto. You are robbing God Le están robando ustedes a You're Dios. robbing God of the Están tithes robándose a Dios diezmos and the offerings. y ofrendas. Is that what it says? Dice esto. Now you know what? ¿Saben qué? That is not actually the tithe. Entonces en realidad no son los diezmos. That word tithe Esa palabra in the diezmo original language en el is the original word teruma. es la palabra Teruma teruma. offering. Ofrenda So you are teruma. robbing God of the first fruits. Estás and robándole a offerings. Dios las primicias, las ofrendas de las primicias. Yes. Now, Ahora. let me get back. Volvamos. We could get to the calculation of first fruits just now. El cálculo de las primicias. I'm gonna Yes. show you Le voy a mostrar how to obtain immortality. cómo obtener inmortalidad. I'm going to go to Numbers 18. Y voy a volver a And Números this is the principle in the Old 18. Y este es el principio en el Antiguo where Testamento the people had donde to give first fruits. la gente tenía que dar las primicias. Numbers 18 verse 21. Números 18 versículo 21. I give to the Levites all the tithes in Israel as their inheritance. Yo le doy a todos los levitas los diezmos en Israel como su herencia. The other tribes received land, Cada tribu recibió As their inheritance. tierra como herencia, but the inheritance of the Levites pero la herencia de los levitas was the tithe.
eran los diezmos. And the Levites were Y los all of levitas, those that did works of service in the temple. Eran todos aquellos que hacían el trabajo del templo. Then the Lord says in verse 23, Luego en el versículo this 23 is a dice, lasting ordinance for generations to come. este es una ordenanza duradera por las generaciones por In other words, venir. it was not just for the Old Testament, En otras palabras, no era solo para el It was Antiguo a lasting Testamento, one. sino que era algo it duradero. was instituted forever. Fue instituido para siempre. It says, Luego dice, they will receive no inheritance among no the Israelites. recibirán ninguna herencia entre Instead, Israel. I give En the cambio, Levites yo le doy a los as levitas their inheritance como su the herencia tithes that the los Israelites diezmos que present los as an israelitas offering to the presentan Lord. como ofrenda al Señor. Then he says this, verse Luego 26. dice esto. Speak to the Levites and say to Explica a los them, levitas y háblenles a los levitas you y dígale, receive from the cuando Israelites reciban de los the tithes israelitas I give you los diezmos que yo as les your doy inheritance. como tu herencia, Watch now. mire esto. Here comes the first fruit principle. Y acá viene el principio de las primicias. You must present a tenth of the tithe Ustedes deben presentar un 10% as del the diezmo Lord's offering. como ofrenda del Señor. So they had to give a tithe Entonces ellos tenían que dar Of un the diezmo de los diezmos to the priest. a los sacerdotes. They had to give it the Ellos tenían first que dar fruits to las the priest. primicias a los of that which they sacerdotes get. de eso que ellos recibían. Your offering will be reckoned to you ofrenda será- as grain from the threshing floor and so forth. Okay. Okay. It says this, from these De estos tithes diezmos you must give the deben Lord's dar la porción al portion. Señor. From these tithes you must give the Lord's portion to Aaron the priest. De estos diezmos deben dar al Señor la porción a Aarón el sacerdote. Remember it says, honor the Lord with the substance and with the first fruit of all thy increase. ¿Recuerdan que dice honren al Señor con su sustancia y con todo No, su no. incremento? So this, you must present as the Lord's portion the best and holiest part of everything given to you. Debes presentarle la porción al Señor, la parte más santa, la santísima y la mejor First fruits, the most holy giving. de todo dado a ustedes. So you can't just receive the tithe and say, okay, no, I'm fine. Las primicias es el dar más santísimo. No pueden dar sus diezmos y decir, ok, está bien. Whatever you've gotten in, Cualquier cosa que you ustedes have to run to tienen, your priest. tienen que correr a su You have to run to sacerdote, your spiritual tienen que father. correr a su And you padre have to give espiritual him a y first tienen fruit que offering. darle una ofrenda de primicias. Now watch this. Say to the Levites, Dígale a los levitas, when you present the cuando best presentan lo part, mejor, la parte mejor, it will be reckoned to you Será as the considerado- produce of the threshing floor and of the winepress. será considerada para ustedes como el producto de la era. In other words, it would be En otras palabras, sería as if you've given the whole harvest to como God. estar dando toda la As if you've cosecha a given Dios, everything to como God. estar dándole todo a Okay. Dios. And it says this, Y dice esto, you and your household, ustedes y vuestras casas, leave that. Go to no verse dejen eso, a ver, 32. vayan al versículo, Watch, here it 32. comes. Here it comes. Here it acá comes. viene. Here it comes. Believe me. By presenting the best part Por medio de presentar la mejor parte of it, de esto, you will not be guilty in this matter. no van a ser culpados en este asunto. Then you will not defile the holy offerings of the Israelites. Entonces no van a despreciar la ofrenda In- santa de los In other israelitas. words, if you don't give it, Entonces si no la you dan, defile the offerings. van a estar engañando, But if you bring the first corrompiendo, fruits, van a estar corrompiendo The la whole of the la tithes ofrenda, and the pero si dan offerings las will be primicias, redeemed by the first fruit. todo lo demás será redimido, los You will be diezmos y la blessed ofrenda because of the first fruit. van a ser redimidos a causa de las So primicias. you will not be guilty in defiling the holy offerings Entonces no van a ser of the Israelites. no van a ser culpados en dar la ofrenda santísima a los israelitas. Here it comes. Acá viene And you will not die. y no van a morir. This is how God's going to bring back immortality. Así Dios va a traer de vuelta la inmortalidad. We're going to start to practice the principle of first fruits. Tenemos que empezar a practicar el If principio de we las give God the primicias. most Si le damos a holy Dios offering, la ofrenda más santísima, which at that moment al cual en ese might momento be everything, quizás sea todo, but because we've given it to God, pero a causa de estarnos it todo has a Dios, died to us. ha muerto a nosotros. And that thing has fallen to the ground. Y eso cae a tierra And it will spring up. y va a resurgir And it will produce after its own y va a kind. reproducirse según su But género. not only that, Pero no solo eso, it will bless everything else that you will give God after that. y va a bendecir todo lo que Your usted le dé a tithe will be Dios blessed. después de eso. Sus Your hijos serán offerings will be bendecidos, blessed. sus oficios Your serán time will be bendecidos,
blessed. Su tiempo será Your bendecido. gifts that you give Su- God will be blessed. Los dones, los regalos que de Dios a Dios van a ser Everything bendecidos. you do Todo lo que after usted that hace después will de eso be blessed. será bendecido. Because the first, Porque the lo most primero, holy part La parte más has santísima been given to God. le ha sido dada a God Dios. says, when you do Dios dice, this, cuando usted haga esto, you will not be guilty, no será culpable but you will also not die. y tampoco morirá. Hallelujah. Aleluya.